lady from Acapulco came to my side here a little bit ago, Hace un ratito una hermana de Acapulco se me acercó. and I said to her, Dios le bendiga. I said to her, Dios le bendiga. And she looked at me, she says, is that all the Spanish you know? Y me dijo, hermano, ¿eso es todo el español que usted sabe? And I said, well, I can speak a few more words, Bueno, me sé otras cuantas palabras, but my Spanish is very limited. pero mi español es muy, muy limitado. But the Word of God is unlimited. Pero la palabra de Dios es ilimitada. Amen. Amén. Amén. Gloria a Dios. I want to be sharing with you this afternoon on hearing God. Quiero compartir con ustedes en esta tarde sobre el tema de oír a Dios. And after we have given the teaching on hearing God, Y después de que hayamos dado la enseñanza sobre oír de Dios, that I believe the Lord is wanting me to prophesy to some of you. siento de parte del Espíritu que Él quiere darnos palabra profética a algunos de ustedes en esta tarde. My schedule says that this is a workshop, Mi horario dice que este es un taller de trabajo, and so you'll have to work to hear what God is saying to you. así que ustedes tienen que trabajar primero para después oír la palabra Amen. que Dios tiene. Well, it's good being here, Es bueno estar aquí and I appreciate my brother interpreting for me. y agradezco a mi hermano que está interpretando. 5:30. Ahora, nuestro horario dice que debemos concluir a las 5:30. And the afflicted, y los afligidos and those that are captive, y aquellos que están cautivos, so the Spirit of God can do His work. para que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra. Amen? Amén. And I enjoyed the teaching this afternoon from Bob. Me he gozado con la enseñanza de nuestro hermano Bob en esta tarde. I enjoy the presence of God, He disfrutado la presencia de Dios and that His presence is here. y su presencia está aquí. You may not feel it in a particular way, Posiblemente no lo sientes de una manera específica, but the presence of God is here. pero la presencia de Dios está aquí. So when we recognize Así que cuando reconocemos that God is here, que Dios está aquí, that His anointing is in this place, que su unción está en este lugar, let's be ready estemos listos to hear the voice of God. para oír la voz del Señor. Amen? Amén. All right, let us Qué pray. bien, vamos a orar. Father God, we're here this afternoon, Padre Dios, en esta tarde estamos aquí and you tell us to hear your voice. y tú nos dices que oigamos tu voz, And Lord, we desire above all things to hear the voice Señor, of y God. nosotros deseamos, anhelamos sobre todas las cosas oírte. So Lord, as we have this teaching session this afternoon, Señor, así mientras nos preparamos para esta sesión en esta tarde, may these that are hearing, bendice, Señor, nuestro oído, that the Spirit of God will stir and move que, within them, que nuestro corazón sea movido por tu Espíritu Santo en nuestro interior, and they shall know que cada uno de ellos, Señor, de they are hearing from sepan you. que estamos oyendo de ti. So Father, we do not want to offer up any strange fire, Señor, no queremos ofrecerte fuego extraño, but we want to stand before you in holiness. sino que queremos estar de pie ante tu santidad. We want to stand before you Queremos pararnos frente a ti, Señor, with the love of God, con el amor de Dios. and standing before you Pararnos frente a ti, Señor, in knowing that your grace conociendo que tu gracia has been bestowed upon us, ha sido impartida sobre nosotros and we are rich in the Spirit, y que somos ricos en el Espíritu. We are rich in the Spirit Somos ricos en el Espíritu because we have encountered the Spirit of God. porque hemos encontrado el Espíritu de Dios. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Well, when they gave me the topic of hearing God, Bien, cuando me dieron el tema de oír de Dios, that it was a topic that I felt very comfortable with.
es un tema con el cual me siento bastante cómodo, because I do hear from God. porque sí oigo a Dios. I don't hear all that I want to hear. No siempre oigo todo lo que quisiera oír, I don't hear all that He wants me to hear. no oigo todo lo que Él quisiera que yo oyera, But we're in the process of increasing and improving our hearing. pero estamos en un proceso de incrementar y mejorar nuestra audición, nuestro oír a Dios. Turn with me to the book of Psalm chapter 4. Por favor, vaya conmigo al libro de los Salmos, en el capítulo, Psalm 4. verse 1. Salmo número 4. And the scriptures that I'll be giving you are hearing scriptures. Las escrituras que estaré compartiendo con ustedes son escrituras sobre el oír. Psalm chapter 4 verse 1, the word of God says, "Answer me when I call, O God of my righteousness. Thou hast relieved me in my distress. Be gracious to me and hear my prayer." Salmo 4:1 dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Now David is crying out to the Lord. David is crying out to God. David está ahora clamándole al Señor: God, hear me. Dios, escúchame. I want you, Lord, to hear me. Yo quiero que tú, Señor, me oigas a mí. But God also is saying, I want you to hear me. Pero también Dios le está diciendo: yo quiero que tú, David, me escuches a mí. Amen. Now Amen. Psalm 135. Salmo 135, 135 and verse 17. versículo 17. Salmo 135, 135 verse 17. versículo 17. And the word of God says, they have ears, but they do not hear. La palabra habla sobre los ídolos que tienen orejas y no oyen. They have ears to hear, Tienen orejas para oír, but they do not hear. pero no oyen. And so God has given you two ears. Entonces sabemos que Dios te ha dado dos oídos. One of your ears is on the left side, Uno está de tu lado izquierdo and the Lord has also given you another ear y on el the right Señor te ha side. dado otro oído al lado derecho. So you can hear God in stereo. Así que puedes oír a Dios en estéreo. Amen. Amén. Hallelujah. And so as we hear God in stereo, Así que cuando oímos a Dios en estéreo, that it is as God desiring to impart to us es como que si Dios desea impartirnos that which He has to say to us, eso que Él quiere decirnos, and begin to understand what God is saying to you today. para que podamos empezar a comprender lo que Dios te está diciendo ahora a ti, el Señor. He speaks to the church. Él le habla a la iglesia. We heard prophetic word today. Hemos oído palabra profética en esta tarde. 3 or 4 prophecies. 3 o 4 profecías. That's God speaking to us. Es Dios hablándonos. God left His throne room, Dios deja su corte en el trono came to Saltillo, y lo dejó y vino a Saltillo, to Comunidad a la Cristiana, comunidad cristiana and to you. y a ti. Hallelujah. Aleluya. So we are hearing what God has to say. Por eso estamos oyendo lo que Dios tiene que decirnos. And generally when I prophesy to a congregation, Y normalmente cuando profetizo a una congregación, I will challenge the congregation. desafío a la congregación. What did you hear? ¿Qué oíste? Tell the rest of the congregation what you heard. Dinos, congregación, ¿qué han oído? Some people really hadn't heard a whole lot. Hay gente que no ha oído mucho. They began to think about other things when prophecy came. Tal vez estaban pensando sobre otras cosas cuando la profecía vino.
There are those that became very attentive. Hay otros que, al contrario, cuando se dio la palabra profética, estuvieron muy atentos. They didn't hear everything, No oyeron todo, but they heard by the Spirit of God. pero oyeron por el Espíritu de Dios. And so God is our God who speaks. Así que Dios es un Dios que habla. Amen. Amén. God has never stopped speaking. Dios nunca ha parado de hablar. He says, I desire to communicate more with my people, Él dice que Él desea comunicarse aún más con su pueblo, but my people do not hear. pero mi pueblo no me oye. And so God wants to open up our ears. Así que Dios quiere abrir nuestros oídos. And as the Word of God tells us in verse 17, Y así como la palabra del Señor nos dice en este versículo 17, they have ears, but they do not hear. ellos tienen orejas y no oyen. So we're going to minister this afternoon Quiero ministrar en esta tarde as to what the Word of God has to say about hearing. concerniente a lo que la palabra de Dios nos enseña sobre oír. Isaiah chapter 28 Isaías capítulo 28 and verse 14. y versículo 14. Hallelujah. 28:14. And the Word of God says, therefore, La palabra hear the del word Señor. of the Lord, O scoffers, who rule His people who are in Jerusalem. Dice así: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. And so the prophet Isaiah is prophesying to the nation Israel. Vemos aquí al profeta Isaías profetizando a la nación de Israel. And he is saying, hear the word of the Lord. Y él está diciendo: oigan la palabra del Señor. Hear the word of the Lord. Oigan la palabra del Señor. Hear the word of the Lord. Oíd la palabra del So Señor. there is a command of the Scripture that tells us to hear. Aquí vemos un mandato de la Escritura que dice oír. God says, I gave you those two ears El Señor dice: les he dado estos dos oídos so that you can hear. para que ustedes puedan oírme. And if you do not have hearing ears, Y si usted no tiene oídos que oyen, that I can have the ability to touch you and to heal you from your deafness. entonces yo tengo poder, dice el Señor, para sanarte de tu sordera. Amen. Amén. So he is speaking to the people about hearing the word of Por God. tanto, el Señor está hablando a su pueblo sobre oír la voz del Señor. Now Matthew chapter 11 and En verse 15. Mateo capítulo 11, versículo 15. There are many scriptures in the Bible that speak about hearing. Hay muchas escrituras en la Biblia que nos hablan sobre el oír, But these are the ones that we're going to be sharing with you this pero afternoon. estas son las que estamos compartiendo con ustedes en esta tarde. Mateo 11, Matthew chapter 11 and verse versículo 15. 15. Yes, you're already ahead of me. He who has ears to hear, let him hear. Aquel que tiene oídos, oiga. Amen. How many of you have ears to hear? ¿Cuántos de ustedes tienen oídos para oír? Amen. Amén. Now the Word of God says you got ears to hear. Now allow yourself to hear. Ya que la palabra del Señor dice que tenemos oídos para oír, ahora permítete a ti mismo el privilegio de oír. Matthew 15:10. Capítulo 15 en el mismo libro de Mateo. Capítulo 15, versículo 10. Now Jesus is talking, Jesús está hablando aquí en el 15, versículo 10. and after he called the multitude to him, he said to them, hear and understand. Y dice el versículo 10: y hallando así a la multitud, les dijo, y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. Praise God. Hear and understand. Gloria a Dios. Oír y entender. Now when God speaks to us, Ahora, cuando Dios nos habla a nosotros, he gives us the understanding to hear what he is saying. Él nos da el entendimiento para oír lo que Él está diciendo. Now John chapter 5. Capítulo 5 de Juan, John chapter 5 and verse 24.
versículo 24. And the verse and the Word of God says, God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. That's 4. I need 5. Yes, 5. Estaba leyendo el otro 24. capítulo. 5:24. It says, Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Now John chapter 10 and verse 3. Ahora en Juan capítulo 3. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name, Disculpen, es Juan and capítulo leads 10. them out. Juan 10:3 dice así: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Juan 10:3. So now the Word of God is telling us something else. Ahora la palabra del Señor nos dice algo más. He says, my sheep hear my voice. Dice que sus ovejas oyen la voz del Señor. He makes a positive statement, Está haciendo una afirmación positiva. not telling us that we must hear, No nos está diciendo que debemos oír, but he is telling us that my sheep hear my voice. nos está diciendo que las ovejas de Dios oyen la voz de Dios. You are the sheep of his pasture. Ustedes son las ovejas de su prado. And because you are the sheep of his pasture, Y porque ustedes son el pueblo de su prado, ovejas de su prado, you have that ability, you have that authority to hear the Spirit of God. ustedes tienen la autoridad y la habilidad de oír la voz de su Padre. Amen? Amén. All right. John Gloria a chapter Dios. 12 and verse 49. Juan capítulo 12, John 12, versículo 47. versículo 47. All right. And if anyone hears my sayings and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. That's verse 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. So now the Lord is adding to. Ahora el Señor le está añadiendo He says, my sheep hear my voice. a este principio que venimos enseñando, que sus ovejas oyen su voz, And now he is adding to that, y añadiéndole a esto, and he is telling us, nos dice el Señor: if you hear my words si usted oye mi palabra and you do not keep them, y no las pones en práctica, I'm not going to throw you into outer darkness, no te voy a tirar en la oscuridad o arrojarte en las tinieblas, but I shall work with you pero trabajaré contigo, obraré en ti, so that you can be responsible with the Word of God that you hear. para que tú seas responsable con la palabra de Dios que estás oyendo. Amen? Amén. All right, now James chapter 1 and verse 19. Ahora en el libro de Santiago, James chapter 1 capítulo 1, versículo 19. and verse 19. Santiago 1, 19. Good word. Linda palabra. Says, this you know, my beloved brethren, Por esto, mis amados hermanos, but let everyone be quick to hear and slow to speak and slow to anger. todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Now one more scripture, Revelation chapter 3. Una escritura más, hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, Revelation chapter 3 and verse 20. 3:20 en Apocalipsis. Now this is a scripture that I'm sure all of you know. Posiblemente es una escritura que creo que todos ustedes ya están familiarizados con ella. The Word of God says, behold, I stand at the door and knock. Dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him and he with me. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Hallelujah. Aleluya. Now, so many times we want to quote the scripture for salvation, Muchas veces queremos citar esta escritura para salvación, but there is more to the scripture than just receiving Christ as our Savior. pero hay mucho más en esta escritura que solo interpretarla como para recibir a Jesús como nuestro Salvador. Is that the Spirit of God will come to you. Es que el Espíritu Santo vendrá a ti, He will leave His throne Él dejará su trono and come to y you vendrá a ti and knock upon the door of your heart, y tocará la puerta de tu corazón, wanting you to hear what the Spirit of God is saying to you. deseando que tú escuches lo que el Espíritu de Dios está diciéndote. And when we hear what God has to say, Y cuando oímos lo que el Señor, lo que Dios nos quiere decir, it is like you opening the door of your life, es como que abres la puerta de tu vida. opening the doors of your heart. Es como abrir las puertas de tu corazón. And when you open the doors of your life, Y cuando abres la puerta de tu corazón, de tu vida, is that He will enter on in. sabemos que Él va a entrar en ti. And He will spend time with Y you. Él va a pasar tiempo contigo. And He will tell you of things that are to come, the things of your life. He will speak to you. Y Él te hará saber de las cosas que habrán de venir. Él hablará contigo. Now these are very precious days. Ahora, estamos viviendo en días preciosos. These are days and times in where mighty men and women of God are going to be raised up. Son tiempos y son días preciosos donde hombres y mujeres poderosos en Dios están siendo levantados. Because you have learned how to hear. Porque han aprendido a oír. And by your faith towards God, Y a través de la fe hacia Dios, you step out in faith tú te paras en esa fe and do what God is asking you y to do. haces lo que Dios te está diciendo que hagas. There are many illustrations in both the Old Testament and the New Testament. Hay muchísimas ilustraciones en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. The voice of God came to Noah, La voz de Dios vino a Noé and he said, Noah, build an ark. y le dijo Dios, Noé construye el arca. Ark? ¿Arca? What's an ark? ¿Qué es un arca? Noah had never built an ark. Noé nunca había construido un arca. He had never seen an ark. Nunca había visto un arca. What's the ark to do? ¿Qué tiene que ver el arca, Señor? Well, it's to sail the waters that are going to come. Bueno, es para salvarte de las aguas que habrán de venir. God told Noah about rain. Dios salvó a Noé de toda esa enorme lluvia. What's rain? ¿Qué es la lluvia? He had never seen rain. Él nunca había visto la lluvia. He had never built an ark. Nunca había construido un arca. But God came to Noah and spoke to him. Pero Dios vino a Noé y le habló a él. And so he began to build. Y entonces empezó a construir. And people took a look at him. Y la gente lo miraba. Noah, what on earth are you doing? Noé, ¿qué cosa en el mundo te está pasando? Are you crazy or something? ¿Estás loco o qué te ha pasado? But Noah said, Pero Noé dijo, I have the instructions of the Lord. tengo las instrucciones del Señor. Noah had learned how to hear. Noé había aprendido cómo oír. Abraham, Is that Abraham came out of the Ur of Chaldees. nos dice la palabra que salió de la tierra de Ur de los caldeos. And God came to him. Y Dios vino a él And he says, Abraham, y le dijo, Abraham, you shall be the father of many people. tú serás el padre de muchas naciones y pueblos. The people will be more numerous than the stars in the sky. Las naciones de tu descendencia serán más numerosas que las estrellas que ves en el firmamento. And your heirs shall be more numerous than the sand on the sea. Y tus herederos serán más numerosos que las estrellas, que las arenas del mar. Now, Ahora, did Noah or did Abraham believe God? ¿creyó Abraham a Dios? Not fully. No completamente. He began to question God. Empezó a cuestionar un poco a Dios. Oh, how can I have children when I'm so old? ¿Cómo puedo, Señor, tener hijos si estoy tan viejo?
But God said, Pero Dios le dijo, I'll take care of that problem. yo me encargo de ese problema, Abraham. That's a problem to you, but not a problem to God. Ese es un problema para ti, Abraham, pero no para mí, dice el Señor. Amen? Amén. So we all know that Abraham came into the promised Y land, todos conocemos que Abraham pudo entrar en esta tierra prometida and he had children, y que tuvo hijos. and you and I today are the seed of Abraham. Y es más, tú y yo ahora somos simiente de Abraham. We can trace our lineage not only back to Christ, Podemos trazar nuestro linaje, nuestra genealogía, no solo hasta Cristo. but we can trace our life back to Abraham. Podemos llegar hasta el padre Abraham para nuestro propio linaje. Hallelujah. Aleluya. So because Abraham heard, Y por causa de que él oyó and because Abraham did, y por lo que él hizo, you and I are enjoying the presence of the Lord. tú y yo estamos disfrutando la presencia del Señor en esta tarde. Now there are many down through the history Existen muchos personajes bíblicos en la historia that God came to them a los cuales Dios se les presentó y les habló and began to speak to them. y les empezó a hablar a ellos And he does things in different ways. e hizo cosas en diferentes maneras. He does things in unusual Dios ways. hace cosas de maneras a veces no usuales, extraordinarias. And as we mentioned this morning, he came to Mary. Sabemos, como mencionamos en la mañana, que Dios vino a María. The angel of the Lord came to Mary. El ángel de Jehová vino a María. And the angel of God said, Mary, you are a favored woman among women. Y le dijo el ángel de Dios, María, has hallado favor y eres bienaventurada entre todas las mujeres. Who, me? ¿Quién, yo? I am favored of God? ¿Que yo he hallado gracia ante el Señor? Yes, you are Sí, favored of tú God. eres favorecida de Dios. I'm pouring out my grace upon Yo you. estoy derramando mi gracia sobre ti, María. And God has chosen you. Y Dios te ha escogido a ti, God has elected Dios te ha you elegido a ti to bring forth that child that shall be called Jesus. para que traigas en tu vientre a ese niño que será llamado Jesús. And so God spoke to Mary, Así que Dios le habló a María, a human una humana, una Flesh and persona, blood. carne y hueso, that knew little about God. que conocía poco sobre Dios, But she heard the voice of the angel, pero oyó la voz del ángel and she pondered those things in her heart. y guardó aquellos dichos en su corazón. And because the Holy Spirit of God convicted her, Y porque el Espíritu Santo de Dios la convenció, Mary told the angel, María le dijo al ángel, so be it unto me. hágase en mí conforme a tu palabra. And so when Mary made that good confession of so be it unto me, Y cuando María hizo aquella confesión, hágase en mí conforme a tu palabra, the Holy Spirit of God impregnated her. el Espíritu Santo de Dios concibió en su vientre a And she Jesús. became the mother of Jesus. Y ella llegó a ser la madre de Jesús. Now, one more example out of many Un ejemplo que yo quisiera mencionar is that Paul didn't like Christians. es de que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, no le gustaban los cristianos. And so one day he was on the road to Damascus, Iba un día hacia Damasco, camino a Damasco, and something happened. y algo pasó. Is that the Spirit of God came to him, El Espíritu de Dios vino sobre él and he was tossed to the ground. y fue derribado al piso, He al was suelo. blinded in his eyes, Quedó ciego de su vista, but God revealed himself to Paul, pero Dios se revela a sí mismo a Pablo, a Saulo, and he asked the question, y le hace una pregunta. and then he answered his own question. Y el Señor contesta su propia pregunta You are the Lord. y dice, tú eres el Señor. And so Paul left the old life and Y- entered on into the new life Así que Saulo dejó la vida antigua y entra en una vida nueva because he heard, porque él oyó, because he did, porque él hizo
And the sovereign act of grace Y el acto soberano de Dios, de su gracia, came into his life. vino a su vida And he changed the course of this world y transformó el curso de su vida by the power and the Spirit of God that was in him. por el poder y de la unción del Espíritu Santo que había Amén. sobre su vida. Amén. Now the days of Noah are not over. Ahora los días de Noé no han terminado. The days of Abraham are not over. Los días de Abraham no han terminado. The days of Mary are not over. Los días de María no han terminado. The days of Paul are not over. Los días de Pablo no han terminado. Because God is saying to the church, behold, I come and do a new thing. Porque Dios está hablando ahora a su iglesia y enviando a su iglesia y diciendo que Él hace ahora en su iglesia algo nuevo. And what is the new thing? ¿Y qué es esto nuevo? The new thing is knowing the voice of the Lord Lo nuevo es conocer la voz de Dios and having the faith of God in you y tener la fe de Dios en ti to do what God requires of you. para hacer lo que Dios requiere de ti. Now we are born with ears, like I said, born with 2 ears. Nacemos con 2 oídos, como ya les dije. And so we're well equipped. Estamos bien equipados. Amen? Amén. Well equipped to hear the voice of Estamos God. bien equipados para oír la voz de Dios. I didn't always hear the voice of the Lord. Yo no siempre oía la voz de Dios. I had never heard the voice of God. Nunca oí la voz de Dios. Is the voice of God a bass voice? La voz de Dios será una voz grave, Is it a tenor voice? será una voz de tenor, Is it a contralto voice? será una voz de contralto. No. No, The voice of God la voz de Dios speaks to us from our inner person. nos habla desde el interior. He is resident within us. Él reside, Él es residente dentro de When nosotros. you receive the Lord Jesus Christ as your Savior, Cuando tú recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, is that God gave us the ability to hear es what cuando He wants us Dios to hear. te dio la habilidad de oír lo que Él quiere que tú puedas oír. Now, the Word of God says, Ahora la palabra de Dios nos dice: be still and know that I am God. estad quietos y conoced que yo soy Dios. If you're talking a lot, Si estás hablando mucho, if you're too busy with the affairs si of the day, siempre andas ocupado en los negocios del mundo, it's difficult for God to communicate with será you. difícil para que Dios se comunique contigo. Amen? Amén. He will go to somebody else. Él va a hablarle a alguien más. And so we learn how to hear the voice of God. Así que en esta forma aprendemos cómo oír la voz de There are a Dios. number of ways in where God speaks to us today. Hay diferentes formas que Dios nos habla a nosotros en este día, Number one en esta época. Número 1, is that He speaks to us through the power of prayer. nos habla a través del poder de la oración. Having a prayer life. Tener una vida de oración. Ask the Father in the name of the Son, and that will I do. Dice la Biblia: pedid al Padre en el nombre del Hijo, y todo lo que pidieres, yo eso os lo daré. He hears your voice, Él oye tu voz, and now He wants you to hear His voice. y ahora as Él to what He will do. quiere que tú oigas su voz de la misma manera. And so the power of prayer is important in our De lives. tal modo que la importancia de la oración es imprescindible para oír a Be Dios. still and know that I am God. Conocedme porque estás quietos. Estad quietos, hold steady conocedme. before the Lord. Be quiet before the Lord. Estad quietos en silencio delante del Señor para conocerlo y oírlo. And don't try to hurry up God. Y no procures apresurarte. So many believers in wanting to hear the voice of God Hay tantos creyentes que en su afán de querer oír a Dios, is that they tell God, le dicen a Dios: I want to hear your voice, but hurry up. Señor, quiero oír tu voz, pero apresúrate. Hurry up because I've got other things to do. Señor, apúrate porque tengo otras muchas cosas que hacer. Hurry up because it's almost time to go to church. Señor, apúrate porque ya llegó la hora de ir al templo. Hurry up. Apúrate, Dios. Hurry up, God, Apresúrate, Señor, and speak to me. y háblame.
Well, you know, God is not stubborn, ¿Sabes qué? but God is God. God is not stubborn or stiff-necked. Okay. He is God. Que Dios no es necio, Dios es Dios. When you have the right heart and the right spirit, What- and as you stand before me in that quiet way, you will hear my voice. Cuando tú estás en una buena actitud y estás humillado ante Él, la nube de su presencia te rodea y empezarás a oírlo. A second way of hearing the voice of God Número 2, para oír a Dios, is reading the Word of God. consiste en leer la palabra de Dios. I have read the Bible from cover to cover. Yo me he leído la Biblia de pasta a pasta. Not everything I read is like God speaking to me. Ahora, en todo lo que he leído, Everything that I read is not like God speaking to me. no necesariamente es que Dios me ha hablado en todo lo que he leído, But I will read certain portions of Scripture, pero leeré a veces ciertas porciones de la Escritura and the Spirit of God will leap out at me. y el Espíritu Santo saltará sobre mí And I know that God is wanting to tell me y something. llamará mi atención porque es el Señor que me quiere enfocar y enseñar algo específico en ese There's an anointing on pasaje. the Word of God. Hay una unción, hermanos, sobre la palabra de Dios. There is life in that particular portion of God to me. En esa porción particular, en ese pasaje específico, hay vida para mí. And so as we have this time of fellowship with the Lord, Y así como hemos tenido este tiempo de compañerismo en el Señor, allow Him to minister to you. permítele que te ministre a tu corazón. I told you this morning about my experience in asking God to give me the gift of prophecy. Les dije en esta mañana mi experiencia cuando le pedí al Señor que me concediera el don de profecía. And so we did. Y He gave así, me the gift of y así prophecy. Él lo hizo, me dio el don de profecía. And I thank God for the gift of Y prophecy. agradezco a Dios por el don de profecía. But one day, Pero un día I said, "Oh Lord, how you going to use me? le dije, Señor, ¿cómo me vas a usar? I feel like I've come up against a stone wall. Siento como que estoy estancado enfrente de un muro y no puedo pasar más. How do I get over this ¿Cómo wall? puedo saltar este muro And so that I can be more and more in your presence." para que pueda estar más y más en tu presencia? And the Lord spoke to my heart. He spoke to my spirit. Y el Señor habló a mi espíritu, habló a mi corazón. And what He said to me in my spirit man, Y lo que Dios me dijo en el hombre espiritual, He said, "Larry, you are rebellious. me dijo, Larry, tú eres rebelde. You're a rebel." Tú eres rebelde. Oh Lord, Oh Señor, that's not what I wanted to hear. eso no es lo que yo quería oír. What I wanted to hear was how well you're going to use Lo que me. yo quería oír, Señor, es que también tú me ibas a usar. He said, "I'll use you, Sí te voy a usar, dijo el Señor, but you're still rebellious." pero todavía eres rebelde. Oh Lord, Oh Señor, what areas of my life and I am rebellious? ¿qué áreas de mi vida soy rebelde, Señor? He says, "You're rebellious in your tithes and your offerings." Eres rebelde en tus diezmos, Larry, y en tus ofrendas. Vámonos. Yeah, you are rebellious in your tithes and your offerings to me. Eres rebelde en tus diezmos y en ofrendas a mí, Larry. God wanted to change my heart. Dios quería cambiar mi corazón. He wanted to be an influence in my life. Él quería influenciar mi vida. He wanted to teach me how to give unto the Lord. Él quería enseñarme cómo dar al Señor. I was not stingy with my automobile or house or furniture, Yo no era tacaño con mis muebles y con mis joyas o con mi carro, but I was stingy in the pocketbook. pero sí era muy comedido y tacaño con mi chequera y con mi dinero. Amen. Amén. And so the Lord convicted me. Así que el Señor me trajo a convicción. And so I had that willingness now to open up my pocketbook Y ahora tengo esa disponibilidad de abrir mi cartera and begin to give to God what I owe God. y empezar a darle a Dios lo que es de To Dios. give to God what He wants me to give to Him. Y darle a Dios lo que Él quiere que yo le dé.
And He opens up the windows of heaven and pours out a blessing Y Él upon us. abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendiciones en sobremanera. Because He says, aha, Porque Él dice, hoy sí, when you do what I want you to do, cuando haces lo que yo quiero que hagas, is that the grace of God will be poured out es upon que you. mi gracia será derramada sobre tu vida. So now God will work with us. Así que Dios trabaja en nosotros, He speaks to us, nos habla a nosotros, and the Lord says to us, y el Señor nos dice, you are as a favored people. son un pueblo favorecido. And when God tells us that we are a favored people, Cuando Dios nos dice que somos un pueblo favorecido, is that we can say in our own heart, es que podemos decir en nuestro corazón, so be it unto me. hágase así como ha dicho, Señor. So be it unto me. Hágase como has dicho, Señor. So be it unto me. Hágase como has dicho en mi vida, Señor. Hallelujah. Aleluya. Another way that we can hear the voice of God Otra manera, número 3, como podemos oír la voz de Dios, is through the gifts of the Spirit. es a través de los dones del Espíritu. He gives us the gift of prophecy. Él nos da el don de profecía. He gives us the gift of discerning of Él nos spirit. da el don de discernimiento de The espíritus. gift of the word of knowledge. Él nos da el don de conocimiento y There are ciencia. 9 gifts of the Holy Spirit. Hay 9 that He has dones given del to the Espíritu church. Santo dados a la iglesia. Now He gives those gifts of the Spirit because He imparts His grace upon you. Él nos ha dado esos dones del Espíritu porque Él ha impartido su gracia sobre nosotros. Amen. Amén. God gives us the gift of prophecy not because we merit it, Nos ha dado el don de profecía no porque nosotros lo hayamos ganado o lo merezcamos, but because He wants to share His loving kindness with us. pero nos lo da únicamente porque Él quiere compartir su misericordia con nosotros. Now, some years ago, Algunos años atrás, my wife and I and family lived on a small island in the Pacific Ocean. mi esposa y mi familia conmigo vivíamos en una pequeña isla en el Pacífico. This island was between Hawaii and Japan. Estaba esta isla ubicada entre Hawái y Japón. So one day Así que en un día is that we had heard that there was going to be a storm come our way. escuchamos que iba a venir una tormenta a nuestra isla, And my wife Jane y mi esposa Jane was sitting out there looking at the beach, estaba sentada observando hacia la playa, watching the weather pattern change. mirando los cambios y los patrones de clima, cómo variaban. And the Spirit of God spoke to her Y el Espíritu de Dios le habló a ella and told her that the things of the natural would be destroyed. y le dijo el Señor que las cosas de la naturaleza, las cosas de este rango natural serán todas destruidas. She heard the Word of God. Ella oyó la voz del Señor. God gave her revelation knowledge, revelation wisdom. Dios le dio conocimiento de revelación y sabiduría de revelación. We were not able to still the storm, No somos capaces de detener la tormenta, but the storm came. porque vino la tormenta It came with efectivamente a fury. y vino con furor. It destroyed our house, Destruyó nuestra casa, destroyed our furniture, destruyó nuestros muebles. and we escaped to another house. Tuvimos que escapar hacia otra casa And the fury of the storm did the same thing in the second y la house. furia de esta tormenta hizo lo mismo en la segunda casa. We escaped to a third house, Nos escapamos hacia una tercera casa and the storm destroyed that house. y también la tormenta destruyó esta otra casa. So we saw that there is destruction according to the natural force. Y vimos en nuestra experiencia que existe efectivamente la destrucción en el rango de lo natural. But God kept us, Pero Dios nos guardó and we could put our faith and trust y in pudimos God poner nuestra confianza y seguridad en Dios. because Jane heard. Porque Dios le había hablado She heard, a Jane. Ella había oído and we were saved from the y fuimos saved from the salvados storm. de aquella tormenta. And so if you've ever been in a typhoon,
Así que si alguno de ustedes ha estado en un tifón, se dice, They are o tormenta marítima, very destructive. son muy destructivas estas tormentas. And boy, we Ciclón. put mattresses over our head. Poníamos colchones arriba de nuestra cabeza. We tried to protect ourselves the best way that we knew. Tratamos de protegernos de la mejor manera que podíamos. But then the storm passed. Y luego cesó la tormenta. Now there are some of you here today Algunos de ustedes aquí en esta tarde that the storms of this life want to take your life. se encuentran en una situación donde las tormentas de la vida quieren llevarte y destruirte. The enemy comes to rob and to kill and steal and El destroy. enemigo el enemigo no viene sino a robar, matar y destruir, dice la palabra. But the Word of God says, Pero la palabra también afirma I have come to give you life. que Jesús dice: yo he venido a dar vida, I come to preserve he you. venido a preservarte, a guardarte, I come to keep you. he venido a librarte. And you shall learn how to live that abundant life with the Y Lord. tú aprenderás a vivir esa vida abundante en el Señor. Amen? Amén. So hearing God Así que oír a Dios is that we simply come into an experience. es simplemente venir a una experiencia. The Bible doesn't tell us you do 1, 2, 3, 4, 5 and you'll hear from God. La Biblia no nos dice haz 1, 2, 3, 4, 5 y ya vas a oír a Dios. That's not the way God works. Así no funciona Dios. We open up our hearts and yield ourselves to the things of Abrimos God. nuestro corazón y cedemos nuestra voluntad a Él y Él empieza a hablarnos. We believe in God. Creemos en Dios. And when we have the right spirit and the right heart and the right attitude, Y cuando tenemos el espíritu correcto, la actitud correcta y el corazón correcto, is that God will speak es que Dios nos va a hablar and we will hear. y vamos a oír. And as Isaiah heard the voice of God, Y como Isaías escuchó la voz de Dios that there's a conviction that rose up within him. y que hubo una convicción que se acrecentó dentro de él, Here I am. y diciendo: heme aquí, Here I am. heme aquí, Use me. envíame a mí, úsame. Here I am. Heme aquí, Use me. úsame. Hallelujah. Aleluya. And so we can come to the Lord De esta forma podemos venir al Señor nosotros, and we can approach God y nosotros podemos acercarnos a Dios, and we can say with the right heart and the right spirit and the right attitude, y podemos venir con esa actitud correcta, corazón correcto y espíritu correcto, Lord, I desire that you use me. diciendo: Señor, yo anhelo que tú me uses. I want to be used in Quiero the ser kingdom of God. usado en el reino de Dios, Not to promote myself, no para promoverme a mí mismo, but I sense in my spirit Pero that you desire to do something special in my life. pero percibo en mi espíritu, Señor, que tú anhelas hacer algo especial con mi vida. I never thought I was special in the eyes of God. Yo nunca pensé que era especial a los ojos de I was Dios. like a Gideon. Era como un Gedeón. I didn't think very much of myself. No creía casi nada acerca de mí mismo. And so I did a lot of things that I thought would please God. E hice muchas cosas que pensé que iban a agradar al Señor. But God says, I'm not interested in you working for me. Pero el Señor me dijo: yo no estoy interesado en que tú me busques a mí, Larry. What I want you to do is to work with me. Lo que quiero que hagas es que trabajes conmigo. Amen. Amén. And so there came that time, and Jane and I and our family came home from a Sunday church service. Y recuerdo aquella ocasión cuando regresábamos con mi familia del servicio dominical, And I looked out the window in our home, y mirando hacia una ventana que hay en mi casa, and my heart spoke out to God. mi corazón le habló a Dios. I said, Lord, Le dije: Señor, you seem so far away from me. me pareces que estás tan lejos de mí. You are so far away from me Estás tan lejos de mí that if this is all that there is to que Christianity, si esto es todo de lo que se trata el cristianismo, I don't know if I want any more part of it. no sé si realmente quiero seguir en él, Because I was not seeing God work in my life. porque no estaba mirando a Dios obrar en mi vida. I thought. Peleé. Amen. I didn't Amen. think that God was working in my life in any way. Pensé que Dios no obraba en mi vida de alguna forma But especial. when I came to that place Pero cuando llegué a ese punto, a ese lugar, and I came to the end of myself,
y vine hasta el fin de mi propio ser, God began to demonstrate himself in my life. Dios empezó a demostrarse a sí mismo a través de mi vida. He sent a prophet of God to our house. Y envió a un profeta de Dios a nuestra casa. I didn't believe in prophecy. Yo no creía en profecías. Didn't even know what a prophet Ni was. siquiera sabía lo que era un profeta. Ignorant. Era ignorante. But this man came and he says, Larry, Pero este hombre vino y dijo, Larry, the Lord says that you will be a bishop and an elder in this community. el Señor dice que serás un obispo y un anciano en esta comunidad. I laughed. Yo me reí. I couldn't believe it Yo no podía creerlo. because I thought I was nothing in the eyes Porque of yo God. creía que era nada delante de Dios. Amen. Amén. I thought I was a grasshopper in the Pensé kingdom que era of un God. saltamontes a la vista de Dios. But you know what? Pero ¿sabes qué? God began to work in my life. Dios comenzó a trabajar, a obrar en mi vida I became that bishop. y llegué a ser ese obispo I became that elder. y llegué a ser ese anciano. Because even though I had a difficult time believing the Word of God, Porque a pesar de que tuve dificultad en creerle a Dios, is that things began to happen. cosas empezaron a ocurrir. I said, Lord, so be it unto Y me. empecé a decir, hágase en mí conforme a tu palabra. And God began, Aleluya, gloria a Dios. He began to change my attitude. Y Dios empezó a cambiar mis actitudes. I began to know how to hear God. Comencé a discernir cómo oír a Dios. Now within me, Y dentro de mí it is a still small voice in me. hay una voz quieta y serena en mi ser. Elijah discovered it's a still small voice. Elijah discovered Elías descubrió esta voz quieta y serena en un susurro que Dios le habló. He says, I'm not in the wind, No en el viento, dijo el Señor. I'm not in the earthquake, No estoy en el terremoto, dijo el Señor. I'm not in the fire, No estoy en el fuego, dijo el Señor. but I am that still small voice. Pero estoy en ese susurro, ese murmullo quieto, Amen. dice el Señor. Amén. And so many believers are looking for the fire. Hay muchos cristianos o creyentes buscando el fuego, They're looking for the wind. buscando el viento, They're looking for the earthquake. buscando el terremoto. But God says, Pero Dios dice, I'm not a God that makes a lot of noise. no soy un Dios bullicioso que hace tanto ruido. You don't have to do things that make a lot of noise to hear the voice of God. No tienes que hacer cosas extremadamente bulliciosas para que Dios Be hable con su voz a ti. still and know that I am God. Estad quietos y conoced que soy Dios. And I don't know how the gift of prophecy operates for those of you that prophesy, Yo no sé cómo opera en ustedes el don de profecía para aquellos que lo usan, but like I shared this morning, pero como he compartido en esta mañana, that there is a stirring within the que hay un inner mover man, en el hombre interior, something that needed to be spoken algo out. que se necesita decir. And as I took the very realm of faith, Y así como me lancé en ese ámbito de fe, words began to flow out of my mouth. las palabras comenzaron a fluir de mi boca. I would speak one sentence, Hablaba una oración and God would give another y sentence. Dios me daba otra oración. I give the second sentence, and God gives the third sentence. Daba la segunda oración y Dios me daba la tercera frase, oración. And so with me, God does things line upon line, precept upon precept. Así que Dios trabajó conmigo línea por línea, precepto por precepto, And I could hear the voice of y God. podía oír la voz It del wasn't Señor. an audible voice, No era una voz audible, but it was a still small voice. pero era una voz suave, quieta, Within serena dentro my de mí, spirit. en mi espíritu. And so in finishing this very brief study on hearing the Word of God, Así que mientras vamos concluyendo este pequeño estudio sobre oír de Dios, we hear the voice of God through prayer, nosotros oímos la voz de Dios en la oración. through reading the Word of God. Recapitulando, en la oración, leyendo la palabra de Letting the Dios, Word of God become rhema to you. dejando que la palabra de Dios se haga rema en tu vida.
being still before God, estando quietos And- delante de Dios and knowing that God will use you. y sabiendo, confiando que Dios te va a usar. Be available to God. Disponte delante del Señor. You can say, Lord, be it unto me. Señor, hazlo como tú quieras. Lord, be it unto... What time? Oh my goodness, 5:35. Okay. My mistake. I forgot to tell you. Se me olvidó. Oh my. Okay. And the last point Y el último punto is that God will simply come to you es que simplemente Dios vendrá a ti and He will show you that He is God y Él te mostrará que Él es Dios by divine healing, a través de sanidad divina, giving you revelation, dándote sanidad, abiding with you, permaneciendo contigo, showing loving kindness toward you, mostrando su carácter benevolente y misericordioso contigo, displaying the grace of God in your life, demostrando y exhibiendo ese carácter y amor de Dios en tu vida. and you will know that you have heard God. Y tú conocerás Well, the que has oído de Dios. time went so fast, El tiempo se nos ha ido tan rápido. and that was not able to do what I had said I would do. No vamos a poder hacer lo que dije que íbamos a hacer, But we do have a service tonight at 7 pero o'clock. tenemos un servicio ahora a las 7 de la noche. And again, God permitting, Y conforme Dios nos permita, not only share with you what the Spirit of God is saying to the people, no solamente compartiré lo que el Espíritu de Dios está diciendo al pueblo, but will also minister to some of you by the gift of prophecy. sino que también ministraremos a personas específicas a través del don de profecía. So God bless you. Así que Dios los bendiga. You got about 2 hours and a half before the evening. Creo que tenemos 2 horas y media hasta que venga la noche. Take this opportunity Tome esta oportunidad to separate yourself to the Lord para apartarse solito con el Señor and let Him speak to you. y deja que el Señor te hable. And when you return here tonight, Cuando regreses en la noche, praise God. Gloria a Dios. We expect to see the demonstration of God esperamos ver una demostración de Dios, as He has spoken to you. tal como te ha hablado a ti en esta tarde. Amen. Amén. God bless you. Dios te bendiga. Have a nice afternoon. Que pasen buenas tardes.